¿Ahora sí? Gracias. Ya, bueno. Se me cerró o sea, se me cayó la conexión, perdón, por eso me caí. Pero volvimos, creo que estábamos acá. Sí. Entonces, ¿alguna duda con esto? Como les dije acá, lo único que hice fue reemplazar la condición de orden que habíamos determinado arriba en el perfil de velocidades que teníamos desde antes. ¿Ya? Y reordenar un poco las cosas y llegamos a eso. Y ahora lo que nos viene es encontrar el caudal de la cera que arrastra la vela y vamos a hacer lo mismo que hicimos antes, pero ahora estamos en coordenadas cilíndricas, entonces vamos a tener que incluir el tema del jacobiano, que creo que era de cálculo 2 de integrales sobre superficie, no, de integrales dobles. Y lo que hacemos es expresar el caudal como una integral desde R hasta R más E, que es la sección como de nuestro sistema por donde hay flujo. Integramos entre 0 y 2pi y integramos esta velocidad que calculamos arriba por d θ r de r. Ya el d θ r de r es el jacobiano de coordenadas cilíndricas a coordenadas cartesianas. Si se acuerdan, creo. O sea, el jacobiano de coordenadas cilíndricas, que como les dije creo que era de cálculo 2 o cálculo 3. ¿Ya? Pero siempre el mismo. Como la velocidad no depende del ángulo, sale el 2pi y nos queda esta integral. Esta integral es bien fea, ¿ya? Yo lo resolví haciendo la integral por partes de la expresión completa, o creo que el logaritmo natural de R. Fue lo que hice por partes, sí, porque este sale sola, es un polinomio. El logaritmo natural de R creo que se hace por partes, o sea, se hace por partes, no creo. Y eso se los voy a dejar como tarea para la casa que vean la integral, ¿ya? Porque igual, como les digo, a mí me es fea y a mí me quedó eso. Ya, puede ser que se me lleva algo o algún tema parecido, pero se los voy a dejar como tarea, a ver si les da esto, y si no les da esto, me avisan y yo lo puedo ver de nuevo, lo puedo rehacer. ¿Ya? Como les dije al principio, no sé, pues si este ejercicio tuviera 5 puntos, 4 puntos o 4 puntos y medio estarían en llegar a esta expresión. ¿Ya? Y esta último, calcular el caudal, ya no en sí no mide tanto contenido del curso, porque simplemente realizar una integral que es complicada, por lo cual si no tienen mucho tiempo o si ven que les faltan muchas preguntas y no saben si van a alcanzar a terminar, yo les recomendaría dejar calcular esta integral para el final, ¿ya? Eh, Porque al final es marginal el puntaje que van a ganar por llegar a esta expresión, y si llegan bien, versus el responder otras preguntas, que pueden no haber partido o que puede ser que les falte alguna parte. ¿Dudas con esta pregunta? Ya. Entonces, si no hay dudas, podemos ir al problema 3. El problema 3 igual lo vamos a hacer un poco rápido, en honor al tiempo, pero yo creo que es de los problemas fáciles que pueden haber en un examen y que sí o sí tienen que sacar todo el puntaje, ¿ya? Son problemas rápidos de hacer, muy mecanizables y generalmente siempre hay que hacer lo mismo, ¿ya? Entonces, el problema dice, por el sistema de la figura 3 circula un caudal Q de 0,5 metros cúbicos por segundo, en régimen permanente, con el diámetro de la tubería de 600 milímetros, un factor de fricción igual a 0,012, nos dan los largos del sistema, y nos dicen considera un coeficiente de contracción K igual a 0,5 y desprecio las pérdidas a la entrada del estanque. Ya, en este caso nos dan un valor de F, ¿cierto? Que es 0,012. ¿Qué varíamos si no nos dan F? ¿Qué cosa podemos hacer para poder calcular ese F? No sé si lo vieron. Igual el Rafa me dijo que lo repasara ahora brevemente.
Ya diagrama de Moody, ¿y qué tenemos que hacer para usar el diagrama de Moody? ¿Qué tenemos que conocer? Ya va a haber el Reynolds y la rugosidad específica del fluido, correcto. O sea, de la tubería, perdón. Correcto. Ya, entonces tenemos distintas, o sea, esa es la ecuación de Reynolds, viscosidad dinámica por velocidad por diámetro partido en mu, y acá que es lo mismo que velocidad por diámetro partido en nu, donde nu es la viscosidad cinemática, que se define como mu partido en rho. ¿Ya? Y teniendo este Reynolds, dependiendo del valor que nos dé, que puede ser en régimen laminar, turbulento o transición, usamos distintas ecuaciones que tengamos. Generalmente Reynolds laminar, hay distintos como números al final, pero en general Reynolds laminar se asume que es inferior a 2300, transición entre 2300 y 4000, y sobre 4000 régimen turbulento. ¿Ya? En este caso le estoy dando tres ecuaciones para calcular Reynolds, dependiendo del caso. En general, estas dos las pueden usar indistintamente, el régimen laminar siempre ese. Y lo otro que bien dijeron es usar diagrama de Moody, ya que nuevamente es calcular Reynolds, calcular rugosidad relativa y entrar al diagrama. Siempre entramos por Reynolds primero y después rugosidad relativa, y consideren que la rugosidad relativa son estas líneas curvas que se mueven, o sea, que se ven, y el factor de fricción es cuando encuentren un punto, moverse de manera horizontal hacia la izquierda. Si, por ejemplo, el Reynolds fuera ya a las 6 y la rugosidad relativa fuera, creo que un 0.001, nuestro factor de fricción aproximado sería 0.02, ¿ya? Eso, es súper intuitivo, deberían haberlo visto en clase Oye, y Matías, es fácil de... Dime. una consulta que a mí no me queda tan claro cómo se ve, porque al final, si me muevo por el Reynolds, como que no tiene mucho sentido como ver el Epsilon partido en D, como que me muevo a la izquierda y basta. O es porque me tengo que mover como a lo largo de la curva según el Claro, no Epsilon sé, pues, partido en si D. por ejemplo nuestro Reynolds fuera de 2 por 10 a la 4, que es este, en esta sección que es poco turbulento, sí importa la rugosidad relativa, ¿ya? No sé, pues en este caso, si fuera el 2 y tuviéramos una rugosidad relativa de 0,01, nos movemos por esta curva, pero antes de llegar al 2, esta curva ya se empieza a curvar. Entonces, en principio, estaríamos más arriba, estaríamos como por acá, creo. Sí, que es un factor de fricción 0,03 versus movernos simplemente por la rugosidad relativa, que si nos moviéramos en línea recta, estaríamos en 0,025. ¿Ya? Eso nos dice algo muy importante, que es que para Reynolds muy grandes, que en general se consideran mayores a 10 a la 6, el número de Reynolds que calculemos ya no va a afectar mucho el factor de fricción. Si ven sobre 10 a la 6, la mayoría de las líneas de rugosidad son rectas, ¿ya? De rugosidad grande. Rugosidades chicas generalmente siempre van a ser curvas o inclinadas. Pero para rugosidades de 0.006, que ya son rugosidades relativamente bajas, en general el factor de fricción es constante, ¿ya? Que igual muchas veces, o sea, no muchas veces, creo que un par de veces se ha preguntado qué pasa con el factor de fricción para Reynolds muy grande. Para Reynolds muy grande esto simplemente depende de la rugosidad, ¿ya? Es más que nada porque si volvemos a esto, nos da que este término se va a cero. Entonces simplemente nos va a afectar el logaritmo la rugosidad de la tubería, o sea, la rugosidad relativa a la tubería, partido en 3.7. ¿Ya? Y en este caso es lo mismo. Es más que nada por eso claro, como tú dices, para Reynolds alto, el número Reynolds no afecta, es simplemente la rugosidad relativa. El tema es que para Reynolds bajos, esto sí afecta y sí puede incidir en tener un resultado bueno y un resultado malo. Y que al final, no sé, pues, se te rompa una tubería o no. Ya. ¿Todo bien entonces con esto? Ya asumo que sí, porque igual la respuesta respondieron rápido y era muy y Reynolds y rugosidad. ¿Ya? Entonces, este es el problema. Tenemos un estanque que tiene una altura de 100 metros, una tubería, una bomba que impulsa agua hacia arriba, otro estanque ubicado a 200 metros y después dos tuberías que bajan con una turbina, y acá tenemos una contracción del diámetro, ya que pasa de 1.2 a 0.7 y como nos dicen tiene un factor K asociado de pérdida de 0,5. ¿Ya?
acá vamos a subir presión atmosférica, acá también, y a la salida también vamos a subir la presión atmosférica, pero vamos a asumir que hay cierta velocidad de salida. Entonces eso puede afectar un poco el cálculo. En particular nos interesan 5 puntos para las cosas que nos están preguntando, que son los puntos 1, 2 y 3, donde 1 y 2 son la superficie libre del estanque, 3 es un punto justo a la salida de la tubería, un punto A, que es justo antes de la bomba, y un punto B, que es justo después de la turbina. ¿Ya? Y los vamos a ver ahora cuál es la importancia. Entonces, en primer lugar, nos piden determinar la potencia suministrada a la bomba y la potencia que extrae la turbina, y las eficiencias son de 0,7 y 0,8. Si partimos por la bomba, ¿qué 2 puntos vamos a tomar? ¿O qué puntos tomarían? Ya, puntos entre 1 y 2, que son los niveles de energía que conocemos y donde tenemos vinculada la bomba. ¿Ya? Entonces nos va a quedar que el Bernoulli 1 más la altura bomba va a ser el Bernoulli 2 más todas las pérdidas, donde el su F implica pérdidas por singularidad y el su F por fricción. Ya, como deben haber visto en clase, las pérdidas por fricción, bueno, las pérdidas en general es un factor por la altura de velocidad. En este caso, el factor que acompaña las pérdidas por fricción es el número el factor de fricción de Darcy por el largo de la tubería o cañería partido en el diámetro. Y en el caso de las pérdidas singulares es simplemente el K por la altura de velocidad. ¿Ya? Y en este caso, si pasamos esta primera ecuación, la reemplazamos en función de los parámetros que conocemos, nos queda que la altura A, que es simplemente el nivel de energía que hay, porque asumimos que el estanque es suficientemente grande como para que no haya cambio de altura al salir caudal. Además, esta presión atmosférica, nos queda simplemente el ZA más la altura bomba, y esto va a ser igual al ZB, y en el estanque agua hacia arriba, agua abajo, perdón, asumimos lo mismo, que la presión atmosférica y que la velocidad despreciable, más la altura de velocidad por los factores de fricción. En este caso no tenemos pérdidas por singularidad, porque nos dicen en el enunciado que las pérdidas de energía relacionadas con la entrada, con la salida desde un estanque hacia tubería, o con la entrada hacia un estanque, son despreciables. ¿Ya? Entonces no tenemos esos factores de pérdida. Que si no se los dan, pueden asumir que es despreciable, y si se los dan, tienen que considerarlo. ¿Ya? En este caso es simplemente sumar un más K, el K que sea. Entonces, para reemplazar la velocidad, que es un término que no conocemos, usamos continuidad. Tenemos que Q es velocidad por área, entonces la velocidad es Q partido en área, y si reemplazamos esto en la ecuación de arriba, el lado izquierdo nos queda igual, el lado derecho nos queda el ZB más Q cuadrado partido en 2G por A cuadrado, este término sigue siendo igual, agrupamos los factores de fricción porque son los mismos, un número que nos dan, agrupamos el diámetro que es igual, y sumamos los largos, y ahora lo que hacemos es reemplazar el área por un pi diámetro cuadrado partido en 4, y al cuadrado nos queda esta expresión de acá. ¿Ya? Al final el 4 nos va a tirar un 16 que va a pasar por arriba, el 16 partiendo del 8. Y el A tiene un pi cuadrado diámetro, o sea, un pi diámetro cuadrado, que al cuadrado queda pi cuadrado diámetro a la cuarta. En esto no debería haber muchas dudas, es simplemente reordenar términos y reemplazar parámetros para dejar la expresión en términos conocidos. Y si vemos ahora, o sea, nos queda esta ecuación, donde nuestra única incógnita es la altura de bomba. Despejamos la altura de bomba, como les dije, tenemos solamente parámetros conocidos, que deberían aparecer todos arriba, si aparecen todos arriba. Y no sé por qué están con A, pero esto debería estar con 1. Ahí me confundí. Este debería ser un 1 y este debería ser un 2. ¿Ya? Para que lo tengan en cuenta. Y reemplazando nos da que la altura de bomba es 101,75 metros. Teniendo la altura de bomba, ¿cómo podemos calcular la potencia que hay que entregarle a la bomba? Ya, como queda poco tiempo, vamos siguiendo entonces. Para calcular la potencia de la bomba, sabemos que la potencia eléctrica, que es la potencia que yo le suministro a la bomba para que funcione, es igual a la potencia hidráulica, que son estos 101 metros, pero llevado a potencia, a unidades de watts, partido en la eficiencia. ¿Ya? Esto es más que nada porque el trabajo, que es la potencia eléctrica que le entregamos a la bomba, no puede ser
mayor a la potencia que la bomba le entrega al fluido, ¿ya? Porque si no sería un... Se dejó de compartir de nuevo, no sé qué está pasando. Ah, no. Si no sería una máquina 100% eficiente, y ahí eso generalmente no pasa. O sea, sería una máquina perfecta, que no pasa. Y la potencia hidráulica queda definida por el gamma, que es ρ por g, por el caudal que está suministrando la bomba, por la altura de bomba calculada. Ya, y si reemplazamos esos términos, nos da 713 kilowatts. Si tienen alguna pregunta, dejémosla para el final, porque no queda mucho tiempo. Ahora lo que vamos a hacer entonces es lo mismo para la turbina, y para la turbina vamos a considerar el punto 2 y el punto 3. Ya hacemos nuevamente el balance de energía. Ahora sí vamos a tener una pérdida por singularidad, que va a estar asociado a esta contracción, que tiene un factor de 0,5. Y vamos a tener una velocidad al final, ¿cierto? Porque acá, si tenemos una velocidad de salida, no es 0, no va a un estanque, sino que va al ambiente. Entonces eso nos va a generar un 1 en la velocidad 4 y un 0,5 en la velocidad 3. Ya consideren que 3 es este punto, o sea, esto, y 4 es la tubería de diámetro 0,7. ¿Ya? Z2 igual Z3 más altura turbina, más las pérdidas. Ya, nuevamente lo que hacemos es reemplazar velocidad por continuidad, y después el área en función de los diámetros que conocemos, y si despejamos, que acá no lo hice, pasé al tiro de la altura bomba, nos da 184,3 metros. Ya, es lo mismo que antes, hacemos, o sea, para llegar de aquí a acá, hacemos lo mismo que antes, cambiamos B por Q partido en A, y después el área lo cambiamos por un pi diámetro cuadrado partido en 4. Y bueno, obviamente todo eso lo va al cuadrado. Y ahora para calcular la potencia que entrega la bomba, es al revés, ¿cierto? Ahora la potencia eléctrica va a ser menor a la potencia hidráulica, porque al final la potencia hidráulica es lo que genera la bomba gracias al fluido, y la potencia eléctrica es lo que realmente se puede entregar hacia afuera, ya hacia afuera del sistema. En este caso la potencia sigue siendo gamma por Q por altura, y la eficiencia pasa multiplicando en vez de dividiendo. O sea, está multiplicando en vez de dividir. Y nos da una altura de 700, o sea, una potencia de 723 kilowatts. Ahora en la B nos piden determinar si el sistema cavita o no. Y el sistema va a cavitar, en general los sistemas cavitan en 3 puntos. Justo antes, pueden cavitar, perdón, en 3 puntos, más probablemente, con mayor probabilidad. Justo antes de una bomba, justo después de una turbina, o en un punto alto. Ya, en el punto, no sé, pues si tienen una bomba, sube y después baja, es probable que arriba cavite, ¿ya? O si tienen sifones, el sifón es probable, lo más probable es que también pueda cavitar arriba. En este caso, como definimos el sistema para que acá llegue una altura de 200 metros, acá no va a cavitar. Es muy poco probable que cavite, entonces ese cálculo no lo vamos a hacer. Probablemente en la prueba tengan que hacerlo, pero acá en la identidad por temas de tiempo no lo dicen. ¿Ya? Entonces simplemente vamos a probar en el punto A y en el punto B, que es justo antes de la bomba y justo después de la bomba. Partiendo por la bomba, lo que nos interesa calcular es calcular la presión justo antes de esta bomba. ¿Ya? Entonces vamos a plantear un Bernoulli 1, que es en el estanque, va a ser igual al Bernoulli en A, más las pérdidas relacionadas. Reemplazando, en B1 simplemente nos queda Z1, y en BA nos queda la altura, más la presión partido en gamma, más la velocidad, al cuadrado partiendo G por 1, más el factor de fricción, ¿ya? Este 1 viene asociado a que hay una altura de velocidad. Y si despejamos la presión, nos da que la presión es menos 0,32 metros, que es menor, o sea, que es mayor, perdón, a menos 10 metros, que es la presión de vapor a condiciones de temperatura cercanas a 20-25 grados Celsius, ¿ya? Este valor, si no les dan no creo que hayan visto NPSH, pero si no les dan el NPSH, pueden asumir que esta es la presión de vapor del agua. Entonces, cualquier número que sea mayor a este, implica que el sistema no va a cavitar. ¿Ya? O sea, para un determinado punto, obviamente. Ahora vamos a hacer lo mismo con la turbina, pero ahora entre el estanque 2 y el punto B, que es justo después de la turbina, hacemos nuevamente lo mismo. Bernoulli 2 va a ser igual al Bernoulli después de la bomba, o sea, la turbina, perdón, más la altura de la turbina, más las pérdidas relacionadas, que nuevamente son las pérdidas por fricción y la pérdida por el angostamiento. Si reemplazamos, en B2 solamente tenemos la altura. Después de la bomba tenemos altura, presión, y altura, bomba y velocidad, que está acá, en este B1. Y
tenemos acá las pérdidas relacionadas con el angostamiento y las pérdidas por fricción de esta tubería, ¿cierto? Tenemos esta que va acompañando el V3 y estas dos que van acompañando el V4. O sea, y esta, perdón, que va acompañando el V4 más la velocidad acá, que es este uno que aparece. Y si reemplazamos nuevamente, en principio conocemos todo, nos da que la presión es 0,57 metros, que sigue siendo mayor a estos menos 10 metros, a estos menos 10 metros de presión de vapor, por lo que el sistema tampoco cavita. Y lo último que nos piden es determinar las líneas de energía, que acá están graficadas. No es tan complicado graficarlas. En este caso nos dicen que en la entrada y la salida del estanque no hay pérdidas, por lo cual esta energía acá, o sea, la azul que es la línea de energía, llega justo a la altura del estanque. Si no nos dijeran eso, y acá podríamos considerar una pérdida de velocidad, esta línea azul debería llegar un poco más arriba, y justo acá, al llegar, debería bajar abruptamente, hasta igualarse con la altura de velocidad. Es importante que consideren las pendientes de esta curva. En este caso, la altura de velocidad llega un poco más abajo o sea, la cota piezométrica llega un poco más abajo de la altura geométrica, porque acá tenemos que la presión es negativa, más que nada por eso. Igual en general, estas líneas se las piden de forma cualitativa, no tanto cuantitativa. Ya, pero en general es así. Y para la pendiente que tienen las curvas, en este caso simplemente tenemos que ver el tema de pérdidas por unidad de largo, ¿cierto? En este caso tenemos que las pérdidas por fricción son b cuadrado partiendo g por fl partiendo d, y si reordenamos, llegamos a esta expresión de 8q cuadrado partido en g pi cuadrado, este diámetro debería estar a la quinta. Se me fue ahí. Por f por l. ¿Ya? Y como las pérdidas por energía van a estar vinculadas a las pérdidas por singularidad por unidad de largo, o sea, por fricción, perdón, por unidad de largo, este L se nos va y nos queda que la pendiente va a ser el 8q cuadrado partido en g pi cuadrado por f partido en diámetro a la quinta. Y lo único que puede cambiar de una tubería a otra es el diámetro, porque el f por el enunciado nos dicen que se mantiene constante, el q también, el g una constante, pi también, entonces el diámetro nos va a afectar la pendiente. Mientras mayor sea el diámetro, menor van a ser las pérdidas por fricción y menor va a ser la pendiente de esta curva, o sea, de esta línea. Ya bajo ese supuesto, la pendiente de la tubería L4 y L5 va a ser igual y va a ser mayor a la pendiente de la tubería L3. Bueno, y con eso concluimos la ayudantía. Puede ser que haya pasado un poco rápido esta última parte, pero más que nada por el tiempo. Y si tienen dudas, me puedo quedar respondiéndosela, si ustedes tienen tiempo. Ya, bueno, no dije eso que eran los puntos, que eran las líneas, pero las líneas azules son las líneas de energía, que en sí el Bernoulli entero, ¿ya? Z más P partido en gamma más B cuadrado partido en 2G, ya más todas las pérdidas. La línea verde es la cota piezométrica, que es simplemente la altura geométrica del Z más el P partido en gamma, y que siempre lo que se hace es primero plotear energía y después plotear curva piezométrica, cota piezométrica, porque simplemente a esta le restamos la velocidad y de ahí sale. Cada línea y cuáles son los puntos 3 y 4. ¿Y los puntos, qué puntos 3 y 4? No, en general, con los largos. No son, cada tubería lo hice por el largo. O sea, en la tubería 3 es la que tiene largo L3. La 4 es la que tiene largo L4 y la 5 es la que tiene L5. Y con respecto a las pendientes, quizás, que puede haber sido eso, el término que nos afecta a la pendiente es el diámetro de la quinta. Ya acá aparece la cuarta, pero se me olvidó multiplicarlo por este. Es el diámetro de la quinta. Entonces, mientras mayor sea el diámetro, menor va a ser este valor, ¿cierto? Y menor va a ser la pérdida de energía por fricción. Entonces, la pendiente de estas curvas va a ser menor. Bajo ese supuesto, estas dos tuberías, que tienen un diámetro de 0,7 las dos, van a tener una misma pendiente de línea de energía y de cota piezométrica, y van a tener una pendiente mayor a la tubería L3. Más que nada porque el diámetro es menor, entonces la pérdida por unidad de largo es mayor. Ya. Bueno, y también eso se extiende hacia esta. Como este es un diámetro, la pendiente va a estar entre la pendiente de esta y la de esta. ¿Ya? En este caso, más que nada porque no llegaba a los niveles de energía que tenía que llegar, como por que acá llegara justo aquí, que la velocidad era justo donde salía y esto un poco más arriba. No son las mismas pendientes, pero
si ustedes lo hacen a mano o, no sé, lo pudieran ampliar de alguna manera y tratar de dejarlo representado así, sería ideal. ¿Más dudas de esta pregunta o de cualquier otra? Bueno, cualquiera de alguna de las dos de primera o de otra materia, si igual tienen dudas. Yo tengo una duda, que no me quedó muy claro, eso era pendiente de la pérdida por eso es fricción. Fricción, sí, eso se me fue, debería ser una DP. Ya. Esa pendiente, ¿qué es lo que indica al final la pendiente como de la cota de energía o de cuál? Sí, de las dos. Es que si lo vemos acá, no lo anoté, pero no sé si lo puedo poner una ecuación acá arriba. Texto. Ya tenemos que el Bernoulli se ve, ¿cierto? Z, ¿se ve lo que estoy escribiendo? Sí, sí se ve. Ya, más P partido en gamma, más B cuadrado partido en 2G, ¿cierto? Ya, esta es nuestra línea de energía. Se me perdió el mouse. Que en este caso es la... ¿Por qué no puedo ver el mouse? Me quedo acá. Ya que en este caso es la línea azul. ¿Ya? Y la cota piezométrica, que es la línea verde, es casi lo mismo que B, pero sin considerar la presión. Entonces la cota piezométrica va a ser el Z más el P partido en gamma. Y la diferencia entre una y otra es simplemente la altura de velocidad. Entonces, para sacar la piezométrica, primero graficamos la energía y después le restamos B cuadrado partido en 2G. Entonces, estas dos líneas en principio son paralelas. Ya. Ahora, para determinar la pendiente, no sé por qué no voy a ver el mouse. Para determinar la pendiente, lo que hacemos es con la expresión que tenemos abajo de las pérdidas por fricción, sabemos que es B cuadrado partiendo G por FL partiendo D. Si dejamos eso reemplazado en función de datos que conocemos, nos queda el 8Q cuadrado partido en G de pi cuadrado de diámetro a la quinta por FL. En esta expresión tenemos que el caudal es constante, porque es un parámetro de diseño, el F es constante porque nos dicen por enunciado que es constante, el G es constante y el pi es constante, porque de por sí son constantes. Lo único que puede variar es el diámetro. Entonces, la pendiente que tienen las curvas representa la pérdida de energía que hay por unidad de largo. ¿Cierto? Entonces, si seguimos estas pérdidas por fricción por el largo, simplemente nos va a quedar una constante partido en el diámetro, elevado a 5. Y esa va a ser la pendiente que va a tener nuestra curva, nuestra línea en este caso. Ahora, como les explicaba, mientras mayor sea el diámetro, menor va a ser la pérdida por energía, ¿cierto? Porque va a estar dividida por un factor mayor. No sé, pues si fuera 2, va a estar dividido por 2 a la 5, y si fuera un 1, sería simplemente dividido por 1. ¿Ya? Entonces, al dividirlo por 2 a la 5, la pendiente, o sea, este número nos da menor, y por tanto la pendiente de la recta es menor. De este modo, mientras menor sea nuestro diámetro, mayor va a ser nuestra pérdida de energía por fricción y mayor va a ser la pendiente de la curva de energía para ese tramo. Bajo ese supuesto, la pendiente de la tubería L4, de largo L4 y L5 va a ser igual, porque su diámetro es el mismo, el caudal es el mismo, el caudal es el mismo, y va a ser mayor a la tubería de largo L3, que tiene un diámetro mayor. La tubería de diámetro L3 tiene un diámetro mayor. Entonces, las pérdidas por fricción, por unidad de largo, van a ser menores. ¿Se entendió ahí? Si no, puedo buscar otra forma de explicarlo. Y una última pregunta, las pérdidas por singularidad no afectan a la pendiente, son como solo esos saltos que se ven como en No, el... son las discontinuidades nomás. Ya, No, ya por no lo dije, eso. pero en el caso de la bomba, esa discontinuidad que existe es una línea recta y equivale a la energía que le entrega la bomba. Y la pérdida por singularidad, que es del engostamiento, simplemente se considera una pérdida puntual. Entonces, simplemente hace que tu línea de energía baje. ¿Ya? Igual que la turbina. La turbina simplemente es una pérdida de gas que baje. Es lo mismo que la bomba, pero hacia el otro lado, porque le quita energía.
Yo no me puedo salir de ahí. Ya volvemos. ¿Alguna otra duda? No voy a dejar de compartir. En el ejercicio 2 no entendí bien por qué de P a D Z 0. Ya, a ver, volvamos al ejercicio 2. Voy a volver a la imagen, más que a la... Acá. Ya. ¿Se ve el mouse? Ojalá que sí. Ya. Imagina que este es el cordel, es simplemente el cordel, y es un cilindro macizo. Y este es el líquido que escurre sobre el cilindro. Lo vamos a ver desde dos maneras. Yo creo que la manera más fácil es ver que en la superficie del líquido que escurre está en contacto con el aire, ¿cierto? Entonces la presión que hay a lo largo de la interfaz del aire es presión atmosférica y es constante, ¿cierto? Y de punto a punto en Z va a ser siempre una presión atmosférica. Entonces el gradiente de presiones sobre la superficie en Z va a ser cero. Ahora, como el sistema no está acelerando, en principio las líneas de las cotas de como de presión que van a ir aumentando hacia adentro son siempre líneas paralelas. Entonces, si nos paramos en un radio fijo, en un teta fijo y a distintos z, por extensión de que la presión en la superficie libre es cero, esa es presión atmosférica, en todos los puntos, para cada z en un mismo r y en un mismo teta, la presión va a seguir siendo igual. Por eso el gradiente de presión es cero, en z, ¿ya? No necesariamente en r. Lo otro que podemos asumir es que el cilindro macizo se mueve a una velocidad constante. Entonces, las presiones que hay de un punto hacia otro sobre el cilindro, o sea, si sobre el cilindro, como este se mueve a velocidad constante, van a ser iguales. Y nuevamente, asumiendo que las líneas de presión son paralelas, podemos extender esto de adentro hacia afuera. ¿Ya? Yo creo que la visión más fácil es presión atmosférica porque sabes ahí que tu presión es constante. No tienes que necesariamente hacer el supuesto de que como el cilindro se mueve a velocidad constante y se puede asumir que es como un sólido rígido, dos puntos que están a la misma distancia siempre van a estar a la misma distancia y siempre van a asumir los mismos efectos, siempre van a tener los mismos efectos viscosos. Por lo tanto, la presión siempre va a ser igual. ¿Ya? Esas son las dos visiones. Como te digo, yo encuentro que es más fácil verlo con presión atmosférica porque es más intuitivo. Es decir, que si está en contacto con el aire y el aire está a presión atmosférica, esa superficie va a estar a presión atmosférica, la superficie del líquido que escurre sobre el cilindro. María, una pregunta. Dime. ¿Vaya a subir la ayudantía? Es que, como les dije, yo no estoy en Canvas en la sección de Leandro, porque si lo había un problema con uno de los ayudantes de Leandro que no podía hacer ayudantía en este módulo, así que la hice yo. Rafa me dijo que ya la había subido ayer, que había subido la ayudantía más el link. Si no la subió, le voy a decir que la suba y le voy a decir si les puedo hacer la pauta, o sea, si les puedo subir la pauta, ¿ya? Ya, bacán. Decía. Alguien acá dijo que sí la subió. Que está en el anuncio. Gracias, Catalina. ¿Alguna otra duda? No sé si hay alguna duda sin responder. Bueno, igual tengo la mitad del chat porque la otra se me borró cuando se me cerró cuando se me desconectó el Zoom. ¿Alguna otra duda? Catalina, Diego, Gustavo.
En el problema 2 era menos g por cómo definimos nuestro eje coordenado. ¿Ya? Definimos que z va hacia arriba y por definición la gravedad va hacia abajo, entonces menos. En el problema 1, en cambio, cuando definimos nuestro eje coordenado, dijimos que x iba hacia abajo. Entonces, la dirección del flujo que es g hacia abajo, si lo vemos hacia acá, es positivo. Por eso será positivo y en este caso, como el z hacia arriba y nuestro g hacia abajo es negativo. Nada más que por eso. Por el eje coordenado que definí. Si lo habéis definido hacia arriba, habría sido menos g, pero tu perfil probablemente te habría dado con un signo negativo. Nada más.